Los medios de comunicación, las redes sociales hablan de protestas por los apagones, la falta de agua y la miseria general en varias ciudades del oriente del país. En todo ello, el gobierno lo único que trata de hacer es reprimir y para ello ha reorganizado las brigadas de respuesta rápida y está utilizando a la fiscalía, al sistema legal para amenazar a los ciudadanos. ¿Y dónde está la oposición democrática? Hola, esto es Aliaga Pesán Report desde La Habana, Cuba, un compendio de la política, la sociedad y la cultura cubana. Hoy, domingo 17 de noviembre del año 2024, abordaré mal y rápido un solo tema. La revolución conservadora llegará a la oposición democrática cubana. Pero como dice Petronio, el árbitro del buen gusto, la prisa no es elegancia. Las uvas de la ira, John Steinbeck, una novela durísima, una novela de los duros años 30, esos años en los cuales en los Estados Unidos las personas morían de hambre. ¿Cómo fue que ese país pasó de personas que morían de hambre a convertirse en la primera potencia mundial? Las Viñas de la Ira, un recorrido duro sobre el hambre de los norteamericanos en los años 30, en la Gran Depresión. Una novela escrita por Steinbeck en el año 39 y un relato apasionante sobre la vida en ese país. Y volviendo al tema de Marx, en Estados Unidos se está dando una renovación conservadora, una revolución conservadora, y no digo solamente en Estados Unidos, lo que está pasando también en Argentina con Javier Milei, lo que está pasando con Santiago Abascal en España, o con Gloria Meloni en Italia. Hay una revolución conservadora tratando de rescatar los valores que se estaban perdiendo. ¿Y cómo puede afectar este problema a la sociedad cubana, a favor o en contra? Bueno, lo cierto es que en los últimos años, y empezábamos diciendo de que hay manifestaciones constantemente en la calle, sin embargo, no se ve a la oposición democrática organizando, dirigiendo, instruyendo a la ciudadanía sobre cómo actuar en estas circunstancias para que no caiga fácilmente en las manos de fiscales y policías. Lo cierto es que en los últimos 15 años la agenda woke se adueñó de la oposición democrática cubana y de pronto temas como mujeres, homosexuales, negros y cojos, por decir, inválidos, pasaron al centro de la disensión de la sociedad civil, olvidando el tema principal de Clausewitz, que es la libertad. Recuerden que Clausewitz, el varón alemán, hablaba de que el esfuerzo principal era en la dirección principal. Y de pronto esta agenda woke empezó a desviar y a desvirtuar la esencia de la lucha. De pronto, y no es que sea importante los derechos de cada uno de estas personas, o de cada uno de nosotros como personas, el asunto es que cuando tú pierdes la agenda general, pues de pronto pierdes el objetivo al cual vas. De pronto había un nicho de homosexuales, había un nicho de negros o afrodescendientes, como quiera decirse, había un nicho de identidad de género, había un nicho de pronto de inválidos, pero se perdía la esencia fundamental, que es el trabajo por la libertad. Y esa fue la agenda woke que se nos impuso aquí. Y es que muchos de los que manejaban las ayudas, los proyectos de ayuda a la sociedad civil cubana, a la sociedad política civil cubana, que manejaban los fondos de la oposición democrática desde el exterior, son homosexuales, muchos, no todos, son homosexuales, e impusieron un patrón de discriminación contra los homosexuales blancos y universitarios. Eso fue un patrón que se repitió. Se fue más a que tú pertenecieras a una minoría que al mérito, al trabajo, al sacrificio de cada uno de los patriotas que participan dentro de la oposición democrática. Y eso hizo que la oposición se fuera desmembrando, se fuera desvinculando, se fueran construyendo pequeñas fincas que entonces solo atendían a los intereses de los patrocinadores. Y eso hizo muchísimo daño. Hay un ejemplo gráfico que es la reunión de la oposición democrática con el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, cuando estuvo en La Habana en marzo del 2016. Allí ocuparon puestos personas que no tenían ni récord, ni currículum, ni trabajo en la oposición. Solo estaban ahí o porque eran mujeres o porque eran homosexuales. Y ojo, era un grupo súper reducido, un grupo de no más de 12 personas. Y en ese pequeño grupo, y por ejemplo, solamente voy a plantear de los que participaron allí,
por qué se eligió a alguien. Por ejemplo, había en los grupos, entre los 3 grupos de abogados importantes que había en ese momento, Corriente Agromontista, Asociación Jurídica Cubana, dirigida por Wilfredo Vallín, y Cubalex. De pronto, ¿quién fue el que estuvo representado allí? Bueno, el histórico de esos grupos era la Corriente Agromontista, con René Gómez Manzano al frente, todo un constitucionalista. Wilfredo Vallín con la Asociación Jurídica Cubana tenía un amplio despliegue, pero sin embargo, Cubalex, que estaba dirigido por una mujer y negra, fue el que fue invitado allí. O sea, se discriminó el sacrificio, se discriminó el ejercicio, se discriminó el mérito por el trabajo y el conocimiento en función de un grupo etnocultural o un grupo de género. Eso solamente son 2 pautas muy sencillas y hay que ver quién fue el que manejó y por qué se impuso esa agenda y por qué, por ejemplo, en esa reunión no estuvo Félix Navarro o no estuvo Iván Hernández Carrillo. Por ejemplo, 2 paradigmas de la lucha del trabajo por la democracia, o el doctor Oscar Elías Vicé. ¿Por qué no estuvieron allí esos grandes prohombres de la historia de Cuba? Pero eso solo es una pecata minuta. Si el nuevo gobierno de los Estados Unidos con Marco Rubio en el Departamento de Estado y con otros cubanos, tanto en el Congreso como en el Senado, logran eliminar el elemento woke del trabajo por la libertad de Cuba, pues sería un paso muy interesante, porque se perderían esas fincas que han evitado la unidad de la oposición democrática. Les recuerdo, esto es Aliaga Pesán Report desde La Habana y será un placer volver a encontrarlos.